Hola, este ensayo es un requisito para poder acreditar la materia de taller en análisis y expresión verbal. Mi nombre es José Manuel, soy estudiante de arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, y el motivo por el cual realicé este ensayo oral es porque considero muy importante la arquitectura, ya que va de la mano con la historia del hombre. Mi objetivo es conocer más acerca de la historia de la arquitectura y todo lo que ha evolucionado a través del tiempo, desde el momento en que comenzó. También quiero resaltar la importancia que tiene para el hombre y descubrir la función que han tenido las construcciones más importantes. Mis antecedentes temáticos son que la arquitectura tiene muchas definiciones, pero en realidad se podría decir que la más importante de todas ellas es que la madre de todas las artes. Se podría decir que la arquitectura comienza a partir del año 3000 a.C., en la era megalítica. En esas fechas las construcciones eran de piedras gigantes sobrepuestas o acomodadas, y se podría decir también que la obra más importante de esta época es la de Stonehenge, que se encuentra en Inglaterra. Después de 500 años comenzó la arquitectura egipcia, de lo cual las obras arquitectónicas que sobresalen son las pirámides de Giza. Estas pirámides no fueron las primeras, pero sí fueron las más famosas, que fueron construidas como tumbas para los faraones, ya que antiguamente se creía que podían subir al cielo por medio de estas construcciones. La siguiente etapa de la arquitectura fue la era precolombina y comienza en el año 2000 a.C. Las obras arquitectónicas de esta época fueron construidas en el continente americano. Muchas de ellas fueron construidas por los mayas, y se podría decir que la más representativa de esta época es la pirámide de Chichén Itzá. Aproximadamente en el año 500 a.C. estuvo la arquitectura griega, la cual es muy reconocida por involucrar la mitología y por haber aportado muchas cosas nuevas a la arquitectura, como por ejemplo son los 3 tipos de columnas indispensables, las cuales son dóricas, jónicas y corintias. La obra más importante de esta época fue el Partenón. Después de 300 años, en el 200 a.C., comenzó la arquitectura oriental, teniendo como pieza clave la muralla china, la cual fue construida para proteger a China del ejército de los mongoles. Pasado el tiempo, al inicio de nuestra era, en el siglo I después de Cristo, el tipo de arquitectura que procedió era la arquitectura romana, y la pieza más importante de esta época fue el Coliseo romano, y era importante ya que aparte de ser muy grande, fue el primer anfiteatro en forma circular, muy distintas a las anteriores. La siguiente época arquitectónica es la paleocristiana. Comenzó en el siglo II después de Cristo. Este tipo de arquitectura tiene como tema principal a la iglesia, y la obra principal es la Basílica de San Pedro, que originalmente no estaba diseñada como la conocemos hoy en día. A partir del siglo VI se creó la arquitectura bizantina. El tipo de construcciones de este estilo se pueden apreciar en mezquitas de Medio Oriente. Un poco después, en el siglo VII, se originó la arquitectura prerrománica con la llegada del pueblo asiático llamado los hunos, fusionándose la arquitectura del Imperio Romano con la asiática. Pasó el tiempo y una vez comenzando el siglo IX, se originó la era románica. Esta se originó con la llegada de diferentes pueblos aparte de Asia a Europa, y con esto hubo una combinación de culturas en la arquitectura. En el siglo XII se originó uno de los estilos más importantes para la arquitectura. Este es el estilo gótico. La principal característica de este estilo es que tiene en sus detalles formas puntiagudas en los remates. Muchas de las obras góticas se encuentran en Europa, y la más importante de ellas es la Catedral de Notre Dame, en París. En el siglo XV comenzó el Renacimiento italiano, y junto con él nació la arquitectura renacentista. La obra principal de la época fue la Catedral de Santa María del Fiori, construida por Benito Brunelleschi, y la cual fue un gran reto para él, ya que nunca se había construido una cúpula como aquella en ese entonces. En el siglo XVI se implementó el estilo del manierismo por los franceses. Un poco más tarde, en el siglo XVII, nació la arquitectura barroca, la cual se originó en Europa y se distingue por tener muchos detalles en la construcción.
en el siglo XVII, nace el rococó en Francia, y se distingue más que nada por las fachadas coloridas. Después, en el siglo XVIII, nació el neoclasicismo, y este tipo de arquitectura tiene un estilo parecido al del Partenón griego, con el mismo tipo de fachada. En el siglo XIX aproximadamente, nació la arquitectura colonial española, y tiene su historia gracias a los árabes que influyeron y gobernaron casi por 800 años a España. Gracias a esto, los españoles adoptaron nuevas ideas para realizar sus construcciones. No hay una obra que sea conocida como la más representativa de la arquitectura colonial. Sin embargo, se podría decir que la Alhambra, que está situada en España, es un modelo a seguir para este tipo de construcciones. Una de las muchas características de la arquitectura colonial es que cuentan con diseño de arcos. Otra corriente arquitectónica que se puede mencionar, siguiendo la cronología, es la del eclecticismo. Esta surgió en el siglo XIX casi al mismo tiempo de la arquitectura colonial. La construcción principal de este estilo fue la Torre Eiffel, y fue construida para una exposición mundial de la época por el ingeniero Gustave Eiffel. Mucha gente parisina de la época estaba inconforme con la torre, ya que decían que rompía completamente con la estética de la ciudad, pero poco a poco fue aceptada hasta llegar a ser el principal símbolo de la ciudad. Una de las corrientes más recientes de la arquitectura es la del modernismo, la cual se originó a principios del siglo XX. Una de las principales obras de este movimiento es la de la Sagrada Familia creada por Antoni Gaudí, quien fue uno de los máximos expositores de este movimiento. Esta obra es tan compleja que aún después de morir Gaudí atropellado por un tranvía en Barcelona, no se ha podido finalizar. En el mismo siglo podemos encontrar diferentes corrientes como por ejemplo lo es el movimiento moderno, quien tiene como uno de sus máximos expositores a Mies van der Rohe, y una de las obras que pueden mencionarse que hizo fue la del Pabellón de Barcelona. Continuando con la cronología, en este mismo siglo XX, alrededor de los años 30, se creó el totalitarismo, el cual es un estilo único por toda nación independiente. Se creó en Alemania por las fechas de la Segunda Guerra Mundial, y más que nada este estilo refleja originalidad de toda nación independiente. Finalmente nos encontramos con distintos estilos arquitectónicos como lo son postmodernista, high-tech, desconstructivismo y manierismo tardomoderno. Todos estos estilos se originaron después de los años 60 y lo que tienen en común son sus estructuras y sus formas modernas y extravagantes. Bueno, pues con esto nos podemos dar cuenta de que la arquitectura ha crecido de la mano con el hombre, y es muy importante para cualquier persona ya que forma parte de todas nuestras vidas. Mis argumentos son que la arquitectura es muy importante para cualquier ser humano, ya que es indispensable para poder realizar nuestras actividades. En el comienzo solo servía para dar refugio a las personas, pero conforme fue creciendo con las necesidades del hombre se volvió más importante para nuestra vida. Espero que les haya gustado este ensayo y haya sido de su agrado. Como pudieron observar, la arquitectura ha evolucionado a lo largo del tiempo, tales como la utilización de diversos materiales, estructuras y nuevas formas dentro de la construcción. Así que ahora solo queda preguntarnos, ¿qué innovaciones nos sorprenderán en el futuro? Muchas gracias. Hasta pronto.